Hay algo que casi nadie entiende sobre Elon Musk. No trabaja 80, 100 o 120 horas a la semana por ambición. No lo hace por dinero. Tiene más de lo que podría gastar en 1000 vidas. No lo hace por ego. Aunque el ego esté ahí, no es el motor real. Lo hace porque cree, con una convicción absoluta, que el mundo puede desaparecer. Y que si él para, si afloja, si descansa más de lo necesario, la probabilidad de que eso ocurra aumenta. Eso no es ambición. Eso es algo mucho más oscuro, mucho más complicado y mucho más fascinante. Esta es la historia de cómo se construye una mente que opera bajo una amenaza que la mayoría ni siquiera puede imaginar. Para entender a Musk, tienes que ir al principio, no a Silicon Valley, no a los cohetes, al principio de verdad, Pretoria, Sudáfrica, 1980. Elon Musk tiene 9 años, sus padres se separan, su madre, Maye, tiene que criar sola a 3 hijos. Su padre, Errol, es un hombre complicado, brillante pero frío, duro de maneras que un niño no debería experimentar. El pequeño Elon no encaja en ningún lugar. En la escuela es el raro que lee enciclopedias por placer, que cita datos que nadie le pidió, que no sabe leer los códigos sociales que todos los demás manejan de manera instintiva. Lo acosan. No una vez, no de manera ocasional. Lo acosan de forma sistemática durante años. Hay un episodio que él mismo ha contado en entrevistas. Un grupo de niños lo rodeó en el patio, lo golpeó hasta tirarlo al suelo y después lo arrastró escaleras abajo. Terminó en el hospital. ¿Qué hace eso a un cerebro que todavía se está formando? Depende del cerebro. En la mayoría de los casos, ese nivel de hostigamiento produce una de estas dos respuestas: sumisión o rabia. Te doblas o te endureces. En Musk produjo algo diferente. Una pregunta. Una pregunta que, dependiendo de cómo la respondas, puede destruirte o convertirte en algo extraordinario. La pregunta era: ¿por qué las cosas son como son y cómo podrían ser diferentes? Un niño que sufre tiene 2 opciones existenciales: aceptar que el mundo es así o decidir que el mundo puede cambiarse. Musk eligió la segunda, pero eligió algo más, algo que muchos no eligen porque es más costoso. Decidió que si el mundo puede cambiarse, tiene que haber alguien dispuesto a cambiarlo, y si ese alguien no existe todavía, quizás tiene que ser él. A los 12 años programó y vendió su primer videojuego. Se llamaba Blastar. Era rudimentario, pero era suyo. Era la primera prueba de que podía convertir una idea en realidad sin necesitar permiso de nadie. Ese patrón, transformar ideas en objetos reales sin pedir autorización, iba a definir todo lo que vino después. A los 17 años, Musk tomó una decisión que muchos en su entorno consideraron una locura. Se fue a Canadá solo, sin trabajo confirmado, con poca familia de contacto, con escasos ahorros y una maleta. ¿Por qué Canadá? Porque era el paso previo a Estados Unidos. Y Estados Unidos era donde ocurrían las cosas que a él le importaban. Trabajó en granjas. Limpió calderas en una caldera de vapor, uno de los trabajos más físicamente brutales que existen, con protección mínima y temperaturas extremas. Lo hacía a $18 la hora porque necesitaba el dinero y porque todavía no estaba donde necesitaba estar. Lo que llama la atención de ese periodo no es el sufrimiento, es la perspectiva. Musk no vivió ese tiempo como una derrota, lo vivió como una inversión. Cada día difícil era información, cada trabajo duro era prueba de que podía aguantar lo que otros no aguantarían. Entró en la Queen's University en Ontario. Después se transfirió a la University of Pennsylvania.
Estudió economía y física, dos disciplinas que parecen opuestas, pero que para él tenían una coherencia perfecta. Entender cómo funciona el dinero y entender cómo funciona el universo. En Pensilvania conoció a su primer socio, Adeo Resi. Juntos alquilaron una casa grande, la convirtieron en un club informal, cobraban entrada los fines de semana y usaban el dinero para pagar el alquiler. Era una solución no convencional a un problema concreto. Ese patrón también iba a repetirse. En 1995, con 24 años, llegó a Stanford para hacer un doctorado en energía. Duró 2 días, no porque le fuera mal, no porque tuviera problemas con la institución, sino porque en esos 2 días decidió que el mundo en el que vivía estaba cambiando tan rápido que quedarse en un laboratorio estudiando algo que tardaría años en aplicarse era un lujo que no podía permitirse. Internet estaba ocurriendo. Y si Internet estaba ocurriendo, él necesitaba estar dentro de Internet, no fuera mirando. Dejó el doctorado. Fundó Zip2. Zip2 era una empresa de software para medios de comunicación. Directorios de ciudades, mapas, guías locales para periódicos. Hoy suena trivial. En 1995 era una infraestructura que los medios necesitaban y no tenían. Musk y su hermano Kimball dormían en la oficina. Duchaban en el YMCA local. Comían lo mínimo. La empresa era el único foco. Pero hay algo en esa etapa que generalmente se omite cuando se cuenta esta historia. Musk era técnicamente brillante, pero managerialmente brutal. Sus primeros empleados lo describían como alguien que esperaba de los demás exactamente el mismo nivel de intensidad que esperaba de sí mismo. Si alguien no lo tenía, lo hacía saber de manera directa y a veces despiadada. No era crueldad. Era una incapacidad genuina para entender por qué alguien no daría el máximo si el objetivo era importante. Eso lo ha seguido toda su carrera. La misma característica que lo hace extraordinariamente efectivo, también lo hace extraordinariamente difícil de trabajar con él. En 1999, Compaq compró Zip2 por $307 millones. A Musk le correspondieron 22 millones. ¿Qué hizo con ese dinero? La mayoría lo habría invertido de manera conservadora. Algunos habrían fundado otra startup tecnológica de bajo riesgo. Habrían diversificado, protegido el capital, construido una base segura. Musk metió 10 millones en X.com, que iba a convertirse en PayPal. 10 millones. De 22. Casi la mitad de su riqueza total en una sola apuesta. PayPal fue vendido a eBay en 2002 por $1.500 millones. A Musk le correspondieron 180 millones. ¿Qué hizo con esos 180 millones? Aquí es donde la historia deja de ser la de un emprendedor exitoso y se convierte en algo diferente. Musk metió 100 millones en SpaceX, 70 millones en Tesla, 10 millones en SolarCity, todo su dinero, todo. En 2008, los tres estaban al borde de la quiebra simultáneamente. SpaceX había fallado 3 lanzamientos consecutivos. El cuarto era la última oportunidad. Si fallaba, la empresa terminaba. No habría quinto intento, porque no habría dinero para un quinto intento. Tesla necesitaba una inyección urgente de capital para sobrevivir la crisis financiera global de ese año. Sin financiación adicional, cerraba. Musk no tenía más dinero. Había apostado todo. ¿Qué haces cuando has apostado todo y todo está a punto de derrumbarse? Depende de por qué apostaste en primer lugar. Si apostaste por ambición, te doblas. Si apostaste porque creías que lo que estabas construyendo era necesario para la supervivencia de la humanidad, no tienes opción de doblarte.
porque doblar no es una alternativa. El cuarto lanzamiento de SpaceX fue exitoso. En diciembre de 2008, la NASA firmó un contrato de $1.600 millones con SpaceX para transportar carga a la Estación Espacial Internacional. Tesla consiguió el capital que necesitaba, por poco, a última hora. Musk lo había logrado. Pero la forma en que lo había logrado dice todo sobre lo que es. Para entender realmente a Musk, necesitas entender el concepto que él usa como base de todo su pensamiento. Se llama razonamiento desde primeros principios. La mayoría de las personas piensa por analogía. Piensa de esta manera. Esto es similar a aquello, así que debería funcionar de manera similar. Es un sistema eficiente para el día a día, porque no tienes que reconstruir el mundo desde cero cada vez que tomas una decisión. Pero tiene un problema fundamental. Heredas los límites de lo que ya existe. Si piensas que los cohetes cuestan $65 millones porque siempre han costado $65 millones, nunca te preguntas si podrían costar menos. Simplemente aceptas el precio como un hecho del universo. Musk no piensa así. Cuando llegó al mundo de los cohetes, se preguntó: ¿de qué está hecho un cohete? Materiales, aleaciones de aluminio, titanio, cobre, fibra de carbono. ¿Cuánto cuestan esos materiales en el mercado? Unos 2 o 3% del precio final de un cohete. ¿Por qué entonces el cohete final cuesta 100 veces más que los materiales que lo componen? Porque nadie había hecho la pregunta. Esa es la pregunta que construyó SpaceX. Este mismo patrón está en Tesla. La industria automotriz creía que las baterías para coches eléctricos eran demasiado caras para ser viables. Musk se preguntó: ¿cuánto cuestan los componentes de una batería en el mercado de materias primas? La respuesta era significativamente menor que el precio de las baterías ensambladas. El problema no era el coste de los materiales. Era el proceso de manufactura y la escala. Escala suficiente, y el coste bajaría al nivel necesario para hacer el coche eléctrico viable. Construyó la Gigafactory. Pero hay una capa debajo del razonamiento desde primeros principios que generalmente no se menciona. Y esa capa es la que explica la paranoia. Musk tiene una cosmovisión específica sobre el futuro de la civilización. No es optimista en el sentido convencional. Es un optimismo que nace del terror. Cree que hay varios escenarios que podrían acabar con la civilización humana tal como la conocemos. La inteligencia artificial no alineada, un asteroide, una pandemia de escala catastrófica, el cambio climático en sus versiones más extremas, una guerra nuclear. Y tiene una respuesta a ese miedo que es objetivamente la respuesta más ambiciosa que alguien ha dado en la historia moderna. Si la Tierra es el único lugar donde existe la vida consciente, entonces un solo evento catastrófico puede borrar todo. La solución es hacer que la vida sea multiplanetaria. Si hay humanos en Marte, un asteroide en la Tierra no puede borrar todo. Si hay colonias fuera del sistema solar, una supernova no puede borrar todo. SpaceX no es un negocio de transporte espacial para Musk. Es una póliza de seguros para la civilización. ¿Entiendes ahora la paranoia? No es irracional. Es completamente racional, dado el marco desde el que opera. Si de verdad crees que la humanidad podría desaparecer y que tú tienes las herramientas para reducir esa probabilidad, ¿cómo justificas no trabajar al máximo? ¿Cómo justificas tomarte un descanso que no sea estrictamente necesario para funcionar? No puedes. Y esa incapacidad para justificar el descanso es exactamente lo que parece paranoia desde fuera.
Esta forma de funcionar tiene un coste. Musk ha estado casado 3 veces. 2 de esas veces con la misma persona. Justine Wilson, su primera esposa, escribió un artículo años después de su divorcio, que es uno de los documentos más reveladores sobre lo que es estar cerca de alguien que opera con esta intensidad. Describía una vida donde el trabajo no era parte de la ecuación, era la ecuación. Todo lo demás, incluida la familia, existía en los márgenes. Musk no lo niega. Ha dicho en entrevistas que no es una persona fácil de querer, que su cerebro no se apaga, que el tiempo libre le genera ansiedad, no placer, porque el tiempo libre es tiempo que no se está usando para avanzar. Sus empleados cuentan historias similares. El ritmo que impone es el ritmo que él se impone a sí mismo. Y ese ritmo es insostenible para la mayoría de los seres humanos. Ha habido crisis públicas, tweets que sacudieron mercados, compromisos anunciados con una impulsividad que ha costado miles de millones en valor bursátil. La adquisición de Twitter, rebautizado como X, fue descrita por analistas financieros como una de las peores decisiones empresariales de la historia reciente. Pero desde la perspectiva de Musk, ¿tiene sentido? Posiblemente sí. Si crees que el control de las plataformas de comunicación masiva es estratégicamente importante para el futuro de la civilización, y si crees que Twitter estaba siendo gestionado de manera que limitaba el debate libre, entonces adquirirla tiene una lógica interna consistente con su cosmovisión. Que esa lógica sea la correcta es otra pregunta. Lo que importa para entender a Musk es que cada decisión, por extraña que parezca desde fuera, tiene coherencia interna con su modelo del mundo. Eso es lo que lo hace tan difícil de juzgar con criterios convencionales. Y eso es lo que lo hace tan útil de estudiar. Hay una pregunta que esta historia deja en el aire. ¿Es Musk alguien a quien admirar o alguien ante quien advertir? La respuesta honesta es ambas cosas. Hay elementos de su arquitectura mental que son extraordinariamente útiles independientemente de si quieres construir cohetes o no. El razonamiento desde primeros principios, la disposición a hacer la pregunta incómoda que todos evitan, la capacidad de sostener una visión de largo plazo mientras navegas el caos del corto plazo, la tolerancia al riesgo que nace de tener una razón lo suficientemente grande para aguantar el miedo. Y hay elementos que son el producto de una psicología específica, de un dolor específico, de una amenaza existencial que él carga de una manera que la mayoría no cargará nunca. No puedes copiar a Elon Musk. No tiene sentido intentarlo. Las personas que lo intentan terminan con el agotamiento sin los cohetes. Pero puedes aprender la pregunta que está debajo de todo lo que hace. ¿Cuál es el primer principio de lo que estoy construyendo? ¿Qué estoy asumiendo que podría no ser verdad? Si partiera desde cero, sin las restricciones heredadas, ¿qué construiría? Esas preguntas no requieren 120 horas semanales. No requieren sacrificar todo lo demás. No requieren vivir bajo una paranoia existencial. Solo requieren la honestidad suficiente para hacerlas. Elon Musk no trabaja así porque sea disciplinado. Trabaja así porque tiene miedo. Y lo extraordinario es que ha convertido ese miedo en cohetes, en coches eléctricos, en satélites, en la infraestructura de Internet más grande del mundo. Ha convertido su paranoia en progreso. No sé si eso lo hace admirable o trágico. Probablemente las dos cosas al mismo tiempo. Y la próxima vez que veas una noticia sobre Elon Musk y pienses que está loco, recuerda esto. Puede que esté operando desde una lógica perfectamente coherente que tú no puedes ver porque no tienes su miedo.
o puede que simplemente esté equivocado. La diferencia entre los dos casos es lo que hace que valga la pena seguir mirando. Si esta historia te dejó pensando en algo que asumes sin cuestionarte, suscríbete, porque el próximo video va a hacer exactamente lo mismo con Jeff Bezos. Y lo que encontramos en su mente es todavía más incómodo.